Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a entrar a ver nuestra primera unidad, que es Introducción a la Contabilidad. Y como ya había manifestado, eh, tenemos dentro de esta unidad las capacidades de la unidad o el objetivo de la unidad a desarrollar. En ese entendido, vamos a poder tener la capacidad o el estudiante a la conclusión de esta unidad va a tener la capacidad de reconocimiento y familiarización con los conceptos y registros contables para poder elaborar estados financieros. También va a lograr que los participantes recuerden y refuercen los conocimientos previamente adquiridos en materias que se constituyen prerequisito para poder llevar adelante el presente curso de contabilidad de costos. El contenido de esta unidad, Introducción Contable, parte de un repaso de los conceptos básicos de contabilidad, clasificación de las cuentas de resultado, una ilustración de los estados financieros, elaboración del estado de resultado para empresas comerciales e industriales y la determinación del costo para empresas comerciales mediante los métodos periódico y perpetuo. En ese entendido, para que el estudiante pueda tener mayor cabalidad del mismo, hemos elaborado un video del contenido donde el estudiante entrará fácilmente a poder ver el video y ver el contenido propio de la materia. Los recursos que vamos a utilizar en esta unidad están un repaso de lo aprendido en materias anteriores, es decir, una hojita en Excel que nos va a permitir recordar la determinación del costo de mercadería vendida, poder clasificar las cuentas según correspondan, sean estas cuentas de balance o cuentas de resultado, y finalmente tenemos un ejercicio donde el estudiante podrá elaborar el estado de resultado. En base a eso, entonces, nosotros vamos a poder trabajar y poder comprender y recordar a cabalidad cada uno de los puntos que hemos ido mencionando hasta este momento. Estoy abriendo en este momento la información necesaria. Por ejemplo, vamos a visualizar dentro de la hoja de Excel lo que tenemos en primera instancia. Un segundito, vamos a ampliar nuestra pantalla. Y en el estudiante entonces acá podrá determinar en función de esta información cuál es el costo de mercadería vendida partiendo de un inventario inicial, compras, fletes y acarreos, devoluciones, ¿no? Entonces, para ello vamos a recurrir a utilizar la fórmula que corresponde a la determinación del costo de mercadería vendida, que básicamente dice que el inventario inicial más las compras menos el inventario final nos da el resultado que estamos esperando. También vamos a poder resolver un ejercicio donde determinemos de diferentes cuentas, como el que estoy mostrando en este momento. Tenemos una serie de cuentas que algunas son de balance y otras son de resultado, en las cuales el estudiante va a poder trabajar e identificar. Y finalmente tenemos también en la misma hojita de Excel un tercer ejercicio donde el estudiante tiene que ir clasificando las cuentas, ya sean de balance o resultado, que acá ya las tengo predefinidas, y con esa información clasificada, las cuentas de resultado, tiene que elaborar el estado de resultado como tal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya estaríamos predispuestos a poder comenzar a trabajar. También para una mejor comprensión del estudiante y para poder evaluar, nosotros hemos preparado, mi persona ha preparado una rúbrica de evaluación bajo ciertos criterios en la que vamos a clasificar los conocimientos del estudiante a través de excelente, bueno, aceptable o finalmente que debe mejorar, ¿no? Va a haber seguramente de todos los participantes personas que tengan que reforzar sus conocimientos y para ello obviamente tengo esta evaluación mediante el método de la rúbrica. También para poder ahondar más en el tema, he preparado un material generado por inteligencia artificial relacionado a la contabilidad que partimos desde cero hasta la emisión de los estados financieros. Voy a acceder en este momento a al software del Knowledge ahí.
Y ahí tengo, por ejemplo, un caso práctico de contabilidad general en la que si accedemos, nosotros vamos a poder contar con una serie de información, como por ejemplo videos interactivos, vamos a tener quiz formativo, un quiz graduado, podemos ver la transcripción que existe de este video, existe un glosario de términos, por ejemplo, voy a acceder, miren, aquí dice asiento de apertura, si hacemos clic ahí nos hace una referencia de lo que es el asiento de apertura y nos dice es el primer registro contable que se realiza al inicio de un ejercicio fiscal, donde se traspasan los saldos del balance anterior a las cuentas correspondientes, ¿no? Entonces, en este glosario nos da a conocer cada uno de los tópicos que corresponden. Dice, por ejemplo, en este otro caso, el balance de sumas y saldos es un documento contable que resume los saldos de todas las cuentas de una empresa, permitiendo verificar que la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos y sirve como herramienta de comprobación. Con este documento nosotros podemos determinar el saldo que va a tener a una determinada fecha cada una de las cuentas. También tenemos tarjetas en términos de definición, como por ejemplo, estas están diseñadas para aprender y memorizar algunos conceptos claves. Por ejemplo, ¿qué es existencia? Si nosotros volteamos la página, dice, las existencias son bienes y mercancías que una empresa tiene disponible para la venta o para su uso en la producción y su valoración, ¿no? Entonces, hay una serie de cartillas, son 15 cartillas en realidad preparadas, en las que nos dan los conceptos claves para que el estudiante pueda memorizar, pueda recordar y familiarizarse con esta información. También tenemos una especie de un arrastre de palabras donde en nuestro lado derecho tenemos una serie de cuentas, podríamos decir, o párrafos que nosotros tenemos que completar. Por ejemplo, dice, un espacio en blanco, es el primer registro contable que se realiza al inicio de un ejercicio fiscal. Entonces, nosotros tendríamos que seleccionar acá y ver qué es, cuál de estas informaciones corresponden a lo que nos dice este enunciado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso podemos decir el asiento de apertura, si yo muevo hasta acá, me va a decir, el asiento de apertura es el primer registro contable que se realiza. Entonces, al colocar nosotros esta información, por un lado, podemos hacer una comprobación, ver si realmente lo que hemos colocado está correcto o si nos hemos equivocado. También tenemos dentro de esta aplicación un crucigrama, como la que podemos ver en este momento, que mediante filas y columnas nosotros podemos ir rellenando, ¿no? Tendríamos que rellenar este crucigrama conforme a las instrucciones que nos dan en el lado derecho de la pantalla. Y tenemos por último, encuentre la palabra, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una especie de una sopa de letras, nos dice, encuentre las palabras cliente. Entonces nosotros tenemos que buscar. Supongamos, seleccionamos existencias. Entonces, lo que voy a hacer es marcar esto, existencias, y ahí ya me aparece correcto. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder facilitar al estudiante una mejor comprensión donde de manera interactiva el estudiante va a poder trabajar en forma más objetiva y poder ir recordando esos conceptos, esos ejercicios y definiciones que son básicos para poder entrar en la materia. Perfecto, entonces también podemos entrar a ver nuestro video, el video original. Tenemos videos interactivos y acá vamos a tener, por ejemplo, todo lo relacionado a un caso práctico de una contabilidad, ¿no? Ahí tenemos, ¿sí? Y bueno, en el caso de quiz formativo, me puede decir ciclo contable y aquí tengo, ¿qué suma el debe y el haber? ¿No? Entonces aquí yo tengo una serie de opciones y alternativas en las cuales tendría que ir trabajando para poder recordar, capacitar y familiarizarme con esta aplicación que a través de la inteligencia artificial nos resulta bastante ventajosa. Bueno,
Esto es la forma en la que vamos a trabajar mediante esta aplicación y mediante la información que vayamos conociendo. Vamos a ir aprendiendo, recuperando nuestros conocimientos y espero que con esto podamos estar preparados para posteriormente entrar a nuestra segunda unidad, que es ya propiamente la contabilidad de costos como tal. Ya saben, tenemos nosotros unos foros en los cuales el estudiante puede decir qué es lo que tiene dudas o en qué parte tiene algunas deficiencias. Nos vemos en nuestra siguiente